¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por seguir acompañando en este trabajo, en esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Me pone muy contento recibir sus comentarios, sus mensajes, también si hubiese correcciones. Me encanta esto de sentir que estamos juntos y no simplemente que es un video más que uno arroja a las redes sociales y que no sabe a dónde va a terminar. Así que muchas gracias y bendiciones. Estamos hoy aquí para continuar con un capítulo más donde analizamos este libro escrito por Elena G. de White, que narra los hechos, los sucesos sobre la vida de nuestro Salvador cuando estuvo aquí en la tierra como uno más de nosotros. El capítulo es el número 50, se titula Entre trampas y peligros. Recordamos que Jesús había subido un poco a escondidas a Jerusalén para que no lo vieran, para que ya no lo recibieran, algunos con mucha bulla y otros para querer matarlo o meterlo preso, pero que en un momento ya se había aparecido frente a la gente para enseñar. Estaba todo el pueblo en plena fiesta de las cabañas, donde venían desde lugares muy lejanos. Y en este primer día de la fiesta, los fariseos se habían acercado para entramparlo, como siempre. Lo seguían espías para todos lados para ver en qué podían hacerlo caer. Y esta vez entonces la pregunta era, ¿con qué autoridad enseñas? Y fíjense la respuesta de Jesús, ¿no es cierto? Mi doctrina no es mía, dijo Jesús, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Jesús hizo frente a la pregunta de estos sembradores de sospechas, no contestando a la sospecha misma, sino presentando la verdad vital para la salvación del alma. ¿Cuál es la verdad vital para la salvación del alma? Que Jesús vino enviado por Dios, que Jesús se somete a la voluntad de Dios, que Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos lleva a Dios. Jesús es el medio para llegar a Dios. Esa es la verdad vital para la salvación del alma. Y Él les dijo, la percepción y apreciación de la verdad dependen menos de la mente que del corazón. La verdad debe ser recibida en el alma. Exige el homenaje de la voluntad. Si la verdad pudiese ser sometida a la razón sola, el orgullo no impediría su recepción. Qué importante esta verdad, ¿no es cierto? Cuántas personas que son ilustres mentes, inteligentes, escritores de tantos libros y artículos, que dan simposios y seminarios, pero que por un tema de orgullo, de no aceptar que pudieron haber estado equivocados tanto tiempo en la vida, simplemente rechazan la verdad, así como la rechazaban los fariseos, por una cuestión de orgullo. La verdad habla al alma, al corazón. Sigue diciendo, ¿no es cierto?, que Jesús dio luego una prueba por la cual podía distinguirse al verdadero maestro del impostor. Y esto está bueno porque sirve para nosotros, ¿no? ¿Cómo distinguir al verdadero maestro del impostor? El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El que busca su propia gloria habla tan solo de sí mismo. El espíritu de exaltación propia delata su origen. Pero Cristo estaba buscando la gloria de Dios. Pronunciaba las palabras de Dios. Tal era la evidencia de su autoridad
como maestro de la verdad. Están quienes hablan de sí mismo y también están aquellos que hablan de su jefe también. Y no necesariamente el que trabaja bajo las filas de Satanás habla de Satanás, sino que desvía de la verdad, habla de cualquier otra cosa menos de la verdad y pone cualquier tema por sobre la verdad, sustituye la verdad. Así, la temática o la enseñanza sea aparentemente buena cuando sustituye la verdad, esa persona generalmente está buscando que los demás lo miren a sí mismo antes que mirar a Dios. Porque si buscara que la gente mire a Dios, simplemente va a presentar sus palabras, su palabra o la vida misma de Cristo. Continuaba entonces este debate que se hacían entre los sacerdotes, los rabinos, porque lo querían matar a Jesús verdaderamente, buscaban a ver cómo meterlo preso, cómo juzgarlo de manera ilegal y cómo matarlo. Entonces Jesús los desnuda, ¿no es cierto? Ustedes que fingen ser tan seguidores de la ley, ¿por qué me quieren matar? Y eso los dejaba como pasmados, ¿no es cierto? ¿Cómo sabe este que lo queremos matar? Se decían entre ellos, pero un poco se burlaban, ¿no? Como diciendo, ¿quién te dijo que te queremos matar? O sea, ¿de dónde sacás esto? Es mentira. O sea, todo el tiempo queriendo poner a Jesús contra la gente. Ese era el objetivo de ellos, ¿no es cierto? Y Jesús siempre volviendo a explicarles todo el tema de la ley, cómo ellos la malinterpretaban y cómo en verdad debían entenderla, ¿no es cierto? En este caso también les habló del sábado, de sanar en sábado, así como por ejemplo la ley de la circuncisión permitía que en sábado se haga una operación, porque era el corte de una parte del miembro masculino. ¿Cómo no vas a curar a alguien? Todo esto venía por la sanación del paralítico de Betesda, ¿no es cierto? Y entonces Jesús les decía, juzguen con juicio justo, no juzguen según lo que a ustedes les parece. Eso es lo que Jesús todo el tiempo les trataba de enseñar, ¿no es cierto? Interpreten bien, no interpreten a su manera la ley. Y dice que los príncipes quedaron callados, y muchos del pueblo exclamaron, ¿no es este al que buscan para matarlo? Y aquí habla públicamente y no le dicen nada. ¿Sí habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? Fíjense cómo los que negaban querer matar a Cristo para no ser acusados ellos mismos de romper la ley, ahora eran expuestos públicamente por la gente misma, porque los rumores ya todos los conocían, todos entendían perfectamente que los fariseos y los sacerdotes querían matar a Jesús. Entonces la gente se preguntaba, ahí lo tienen, ahí está, ¿por qué no lo matan? ¿Acaso habrán entendido que es el Cristo? Y si recuerdan los capítulos pasados, ¿qué significa el Cristo? No es solamente un nombre de pila, sino que significa el Hijo del Dios vivo. Entonces la gente se estaba preguntando si los rabinos habían entendido que Jesús era el Hijo de Dios. Pero bueno, muchos de los que escuchaban a Cristo moraban en Jerusalén y aun conociendo las maquinaciones de los príncipes contra él, se sentían atraídos hacia él por un poder irresistible. Podríamos tranquilamente señalar esto, ¿no es cierto?, con el color del espíritu. Se sentían atraídos por un poder irresistible. Se iban convenciendo de que era el Hijo de Dios. Pero Satanás estaba listo para sugerirles dudas, y a ellos se prestaban sus ideas erróneas acerca del Mesías y de su venida. Recuerden que ellos malinterpretaban las profecías y aplicaban las profecías de la segunda venida a la primera, y ahí estaba su confusión. Y mientras estaban así vacilando entre la duda y la fe, Jesús descubrió sus pensamientos y los contestó diciendo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. ¿Por qué Jesús les decía, ustedes me conocen y saben de dónde vengo?
porque si bien ellos entendían que en la Biblia el Mesías iba a nacer en Belén, como mezclaban las profecías, después creían que el Mesías iba a desaparecer y que iba a volver a aparecer, pero esta vez sin un linaje terrenal y sin saber de dónde, o como que viene de otro lado que no es de este mundo, como va a ser en la segunda venida, ¿no? Pero ellos seguían mezclando todo. Entonces Jesús le dice, sí, ustedes me conocen y saben de dónde vengo, pero ustedes no conocen al verdadero Dios, les dijo. Aseveraban saber lo que debía ser el origen de Cristo, pero en realidad lo ignoraban completamente. O sea, ignoraban, no entendían que Jesús venía de Dios. Si hubiesen vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, habrían conocido a su Hijo cuando se les manifestó. Incluso, bueno, tenemos el testimonio directamente del Padre, de Dios el Padre. Uno en la transfiguración, donde solamente, bueno, escucharon Pedro, Santiago y Juan, este es mi Hijo amado, pero el otro fue en el bautismo. Y el bautismo de Jesús, lo que así sucedió, se conoció por todos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o en quien me complazco. Entonces muchos no comprendían esto que había dicho Jesús o no querían comprenderlo. Sin embargo, la gente común decía, este es el Cristo, ¿o acaso están esperando a otro que haga más señales que este? ¿No ven todas las señales? ¿No ven los cumplimientos? Lo decía la gente común, esa gente que no tenía orgullo, ¿no es cierto? Volvemos al tema del orgullo. Y Jesús nuevamente les dice, ¿no? Yo encima me voy a ir a un lugar, donde ustedes no pueden estar. Y ellos se decían, ¿a dónde se va a ir este? ¿Qué? ¿A Grecia? ¿Va a ir a buscar a los judíos que están en Grecia? No entendían dos cosas, que Jesús iba a ir al cielo con el Padre y también de casualidad no habían entendido que la misión de Cristo iba a ser ir también a recoger a todos esos perdidos cuando el pueblo judío sea desechado. Entonces hablaban pero no entendían absolutamente nada. Muchos que estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios fueron extraviados por el falso raciocinio de los sacerdotes y rabinos. Estos maestros habían repetido con gran efecto las profecías concernientes al Mesías que reinaría en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sería glorioso, que dominaría de mar a mar y de río a río hasta los cabos de la tierra. Se dan cuenta que ellos aplicaban las profecías de la segunda venida a la primera. Sin embargo, la Biblia es clara. El capítulo 61 de Isaías testifica que Cristo había de hacer la misma obra que él hacía. Y el capítulo 53 presenta su rechazamiento, sus sufrimientos en el mundo. Y el capítulo 59 describe el carácter de los sacerdotes y rabinos. Pero el que cree que se las sabe todas, nunca aplica la palabra de Dios a sí mismo, cuando la palabra es dura, cuando está dando una amonestación, un reproche. Ellos no se identificaban con esto. Y es hasta el día de hoy que especialmente el capítulo 53 de Isaías y toda esa porción que habla del Mesías, ellos la tienen como si fuese una maldición. Nadie debe ni siquiera mencionarlo. Así es la terquedad y el orgullo, ¿no es cierto?, que sigue aún después de 2000 años. Dios, hermanos, no obliga a nadie a aceptar la verdad. Él pone la verdad delante de la gente y cada cual va a tener que tomar la decisión de aceptar o rechazar. Y nos dice la sierva de Dios que muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. A mí me pasa con gente muy querida y cercana a mí, de mi propia familia, que cuando van a estudiar un tema bíblico, yo al haber nacido en cuna adventista y tener toda mi familia adventista, cuando van a estudiar un tema bíblico, ven, bueno, a ver, ¿qué enseña la iglesia adventista? Entonces ese tema se estudia a la luz de la iglesia adventista. Y cada uno en su religión lo suele hacer de la misma forma, en vez de sacarse los prejuicios, los preconceptos
y ver qué está diciendo la palabra de Dios, no una iglesia. Las gentes no escudriñan las escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí mismas la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. Y esto me hace recordar una anécdota cuando yo presenté todo lo que es la doctrina de Dios a la iglesia a la cual asistía, a un grupo de ancianos. Uno de ellos dijo: nosotros no tenemos por qué entender todo lo de doctrina, para eso están los grandes eruditos de nuestra religión. Nombró un par de pastores muy importantes internacionales y dijo: ellos son los que se encargan de que nosotros podamos entender la doctrina. Cuánta razón tenía la sierva del Señor al escribir esto, ¿no es cierto? Que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. La predicación y enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz, pero debemos someter la enseñanza de cada hombre a la prueba de la Biblia. Escrito está: quien quiera que estudie con oración la Biblia, deseando conocer la verdad, para obedecerla, recibirá iluminación divina, comprenderá las Escrituras. El que quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina. Pidan sabiduría a Dios, que Él va a dar sin reproche. La Biblia no dice: vayan y busquen sabiduría en los hombres. Pídansela a Dios y Él les va a abrir las Escrituras para que cualquier persona común, sin haber estudiado teología, pueda entender la doctrina de Dios, del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. El último día de la fiesta intentaron arrestar a Jesús, mandaron personas a hacerlo, pero cuando empezaron a escuchar a Cristo, se fueron con las manos vacías, y cuando los sacerdotes los interrogaron, ellos dicen: nunca ha hablado hombre así como este. No podemos meterlo preso, no podemos agarrarlo. Si lo que él habla nos transforma el alma. Y los mismos dirigentes, cuando se acercaron a Cristo a ver si ellos podían arrestarlo, ellos mismos eran convencidos, aunque después, para no perder su influencia delante de la gente, seguían peleando contra el Espíritu Santo. Aquellos a quienes se anuncia el mensaje de verdad, rara vez preguntan: ¿será verdad? Sino que se preguntan: ¿quién es el que enseña? ¿Quién lo propaga? Las multitudes, y esto aplica hoy, estiman el mensaje por el número de los que lo aceptan. Claro, si hay una religión que tiene 20, 50, 100 millones de personas, ¿cómo va a estar equivocada? Y este loco que se levanta a hablar, que tiene un video que lo vieron 40 personas, ¿qué va a tener la verdad? ¿Cómo van a estar equivocados todos los pastores y estos que no estudiaron, 4 o 5 locos, ellos sí lo van a entender? No, eso así no funciona. Esa es la lógica de las personas, ¿no es cierto? Se preguntan: ¿ha creído en esta persona o en este mensaje alguno de los hombres instruidos o de los dirigentes de la religión? ¿Qué dicen los pastores de lo que vos estás enseñando? ¿Te creen o no te creen? No, no me creen. Bueno, entonces estás mal. Los hombres no están hoy más en favor de la verdadera piedad que en los días de Cristo. Seguimos exactamente igual. Siguen buscando intensamente el beneficio terrenal, con descuido de las riquezas eternas. Quizás por ganar un cargo, por ganar el favor de los dirigentes, por no ser rechazado por tu familia y amigos. Y no es un argumento contra la verdad. No es un argumento contra la verdad el hecho de que muchos no estén dispuestos a aceptarla, o de que no sea recibida por los grandes de este mundo, ni siquiera por los dirigentes religiosos. Si a Jesús, cuando Él muere, ¿cuántos quedaron con Él? ¿Cuántos eran en el Pentecostés esperándolo en su forma espiritual? Entraban en un salón, y sin embargo alguien va a negar que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Mesías. Jesús
siguió con su obra acá en Jerusalén, y los judíos seguían tratando de espiarlo. Ahora Jesús se va al Monte de los Olivos para apartarse un poco de la excitación y de la confusión. Pero bueno, temprano volvió al templo a enseñar a la gente. Y acá sucede algo curioso, porque traen una mujer y le dicen a Jesús: la hemos encontrado en pleno adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Como siempre, estos hombres eran o usaban toda su inteligencia para entramparlo. ¿Y en dónde estaba la trampa? Si él decía: no, no la apedreen, pobrecita, estaba yendo en contra de la ley de Moisés. Pero si Jesús decía: hay que apedrearla, estaba yendo en contra de los romanos, que recuerden que los romanos eran los amos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en esclavitud. Si bien les permitían tener un pseudo gobierno religioso, lo aceptaban mientras este gobierno estuviese manipulado por Roma. Y en el caso de las condenas de muerte, solamente Roma podía dar una sentencia. Por eso es que después, cuando Jesús muere, necesita la sentencia de Pilato. No pueden matarlo solamente porque los sacerdotes quisieran hacerlo. Entonces, cualquier cosa que diga Jesús en cuanto a un lado o al otro, iba a caer en su trampa. Entonces Jesús, que conocía el corazón, dice que empezó a escribir en el suelo. Y primero estos judíos pensaron que Jesús los estaba ignorando. Entonces se acercan para poner a la mujer adelante de ellos, y de repente ven en el suelo lo que Jesús estaba escribiendo. Madre mía, lo que habrá sido la cara de esta gente, porque dice que se les transformó el rostro de la vergüenza. Y la gente que los miraba, ¿qué pasó? ¿Por qué esa cara? Se acercaron a mirar el suelo y empezaron a leer pecados que Jesús estaba escribiendo, acciones en contra de la ley de Dios, pecados graves, donde incluso algunos de esos pecados eran el haber inducido a esta mujer a cometer adulterio. Varios de los que estaban ahí habían sido culpables. Agachando la cabeza, tuvieron que cerrar la boca, darse media vuelta e irse con toda la vergüenza del mundo. Porque si decían mu, toda la gente se iba a enterar que esos pecados que estaban ahí eran los de ellos mismos que estaban acusando a esta mujer. Y Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, tire la piedra. Y la mujer, bajando los ojos, dijo: esta es mi sentencia de muerte. Este hombre no me va a defender, me entregó a los leones. Sin embargo, la mujer mira que de a uno se empiezan a ir. Y Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No quedó ninguno. Es verdad, Señor, no quedó ninguno. Ni yo te condeno, le dice Jesús. Vete, pero no peques más. No te condeno, pero no peques más. Su corazón se enterneció y cayó a los pies de Jesús, llorando con amargas lágrimas, confesando sus pecados. Fue el principio de una nueva vida para ella y una lección para todos nosotros. La primera lección es que Jesús nos perdona, Dios nos perdona a través de la sangre de Jesús, pero no tenemos que seguir pecando. Y la otra lección es el amor de Jesús por el pecador. ¿Cuántas veces nosotros a alguien que peca en un pecado público le cortamos el rostro, le cortamos el saludo, lo ponemos a un lado como condenándolo a nosotros? Sin embargo, el capítulo termina diciendo: el amor cristiano es lento en censurar,
presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdonar, para estimular, para afirmar al errante en la senda de la sanidad, para corroborar sus pies en ella. Jesús aborrecía el pecado, pero él amaba a las personas y quería ganarlas. Quería que las personas se arrepientan, no las quería destruir. La gente se destruye a sí misma cuando rechaza a Cristo. Ese es el problema de la humanidad. Si fuese por Dios, Él no quisiera destruir a nadie. Pero la destrucción viene porque las personas se alejan de lo que es la esfera de Dios, el carácter de Dios, lo que es su presencia. Y es una destrucción inevitable, porque el pecado es muerte. Y en algún momento hasta los ángeles, que parecían inmortales, también van a morir y van a desaparecer. Porque solamente todo lo que está santificado y glorificado por Dios va a poder subsistir por la eternidad en su presencia. Y Jesús vino a esta tierra para ganar a las personas, para ganarnos, a ustedes, a mí, para que dejemos de pecar y para que colaboremos con Él, siendo sus súbditos, para ganar a otros a través de su palabra, hablando de Él, que Él nos envía, y no hablando de nosotros mismos, o que con los temas que hablemos querramos llamar la atención para nosotros mismos. Y la otra lección es que no debe importarnos si un mensaje nuestro tiene un like o cero, o tiene un compartida o cero, o si las personas que nos ven y nos escuchan cuando predicamos son una o son 10 o son cero. Porque la verdad no depende de la popularidad del mensaje, sino que depende de lo que dice la palabra. Y está escrito que así como pasó, va a pasar, que los grandes teólogos, los grandes religiosos, las grandes muchedumbres del mundo no van a entender la verdad. Así que no te preocupes, pero hay que saber llevar la cruz, así como Jesús la llevó. Pero Cristo dice, llevad mi yugo, que es más ligero, mi carga es más ligera. Y Él nos ofrece eso, descansar en Él, como descansó la mujer adúltera a sus pies. Y es mejor eso que salir con la cabeza agacha, con el orgullo herido, por querer disfrazarnos con un manto de piedad religioso que va totalmente en contra del carácter de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a meditar en todo esto y los invito a poder seguir con esta serie, que puedan esperar el próximo video para que podamos seguir captando todas estas ideas que la sierva del Señor nos deja acerca especialmente de la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? Y sobre su Hijo Jesucristo. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos.